la presentación del informe del ejercicio del derecho al acceso a la información pública en el Distrito Federal correspondiente al primer trimestre del 2011 y el cual me voy a permitir presentar. Bueno, como ya lo hemos hecho, desde ya años pasados, cada trimestre revisamos en términos generales cuál ha sido la evolución del derecho y después tenemos el informe de la Dirección de Evaluación que ya nos da, digamos, más a detalle los datos para cada uno de los trimestres. Lo que primero podemos ver es que en el primer trimestre del 2010 en el Instituto fueron presentadas 21.393 solicitudes de acceso a la información, mientras que para el mismo periodo del 2011 tenemos que se presentaron este año 24.745 solicitudes, lo que representa un incremento del 15.7%. Ahí, digamos, vemos los números, los cuales, pues obviamente, mes con mes han venido siendo un poco superior a lo que teníamos el año pasado. La siguiente. Por lo que se refiere ya a las solicitudes ARCO, que también, digamos, estamos ya informando obviamente sobre ellas, lo que tenemos es que en el año pasado, al primer trimestre, habíamos recibido 679, para el primer trimestre del 2011 tuvimos 956, lo cual, digamos, significa un incremento de 40.8, un incremento superior al que estamos teniendo en solicitudes de acceso a la información, y estos son, digamos, mes con mes acumulados la evolución que estamos teniendo en materia del derecho ARCO. Adelante. Vistas, digamos, las solicitudes, podríamos decir que las solicitudes ARCO representan el 3.8% de las solicitudes totales que se recibieron durante el primer trimestre. Adelante. ¿Cuáles son los sujetos que más solicitudes tuvieron en el primer trimestre? Bueno, como lo hemos notado y lo hemos visto, la Gustavo Amadero, con 987 solicitudes, Secretaría de Desarrollo Urbano, esto que decíamos del ensayo, de la importancia que tienen estos temas, tiene 835, la Asamblea Legislativa mantiene el tercer lugar que ha tenido desde el año pasado, la Secretaría de Finanzas, que el año pasado fue la primera más solicitada, hoy está en cuarto lugar, bueno, la Oficialía, el Tribunal, etcétera, ¿no? Y bueno, están delegaciones, digamos, en la 12, 13, 14, 15, aparte de la delegación que está en primer lugar. Volvemos a ver que en 15 entes públicos se concentran el 27.9% de las solicitudes. Yo algo que destacaría, que sí es cierto que casi siempre estamos viendo que en 15 entes se colocan el 30% de las solicitudes, también vemos variaciones, ¿no? Esto es importante, quiere decir que las temáticas pues van cambiando, ¿no? Así como, bueno, en un momento se interesan más por el asunto de las finanzas, en otros momentos por asuntos legislativos, por los asuntos de las delegaciones, etcétera, etcétera, digamos, no son los mismos, o si son los mismos, no siempre son en los mismos lugares. Esto creo que es importante mencionarlo, ¿no? Adelante. Por lo que se refiere a las ARCO, la Secretaría de Salud, que es la primera con más solicitudes ARCO, con 232. Esto, bueno, pues obviamente me imagino por la información que ellos manejan relacionada con expedientes médicos y bueno, y obviamente toda la información del personal. La otra, la Policía Auxiliar, que sabemos principalmente a qué se deben, principalmente a cuestiones que tienen que ver con sus hojas de servicios y diversas prestaciones de trabajadores del Instituto de Vivienda, Secretaría de Seguridad Pública. Siguen siendo las mismas, ¿sí? Estas cuatro las más solicitudes, bueno, junto con la Caja de Prevención. Pero bueno, tenemos como, digamos, se han incorporado otras. Lo que sí tenemos aquí, y esto tiene que ver cuando el derecho todavía no está tan expandido, como en 15 sujetos obligados se concentra casi la mitad de las solicitudes, el 44.5%, ¿no? Esto, pues obviamente, tiene que ver, o la forma de poder desconcentrar es que podamos mejorar nuestras campañas de difusión, etcétera, etcétera, para que la gente sepa que puede acceder a sus datos personales, no solamente los trabajadores o trabajadores, sino el público en general, y no solamente de estas entes, sino de todos los entes, ¿no? Si se dan cuenta, solo hay una delegación, digamos que es la Venustiano Carranza. Adelante. Bueno, si hiciéramos la famosa proyección, que simplemente es una proyección, no es una meta, ¿sí? Ya ajustada con los números que traemos
al primer trimestre, esto nos estaría dando la trayectoria de que al final del año estaríamos cerrando alrededor, y esto como una proyección en base a los datos del primer trimestre, en 116.997. Déjame decirles que en el POA inicial habíamos proyectado alrededor de 130,000, con este primer comportamiento estamos pensando en 116,000, ¿no? O sea, como lo he mencionado varias veces, las proyecciones se van ajustando en relación al comportamiento que se va observando. Pero obviamente es muy superior a las que tuvimos, digamos, el año pasado, que fueron 89,468. Adelante. Por lo que se refiere a los recursos de revisión, en el primer trimestre del 2010, del año pasado, habíamos recibido 539, este año hemos recibido 708 recursos de revisión, lo cual significa un crecimiento del 31.4%, ¿sí? Superior al de las solicitudes, o sea, un poquito casi el doble. En el solicitudes traemos un crecimiento del 15%, en recursos traemos un crecimiento del 30%. Ya lo había dicho, en datos personales, 40%. Adelante. ¿Cuáles son las solicitudes? Gustavo Madero. Gustavo Madero tiene 110 recursos de revisión, ¿sí? Que significan, digamos, más del 10%, ¿sí? El 11.1% de los. Por eso, mañana les suplico que estemos en la reunión que tenemos a las 10 de la mañana en la delegación Gustavo Madero, a las 10 o a las 11, mejor, ya está citada, a las 11 de la mañana, pues para poder, digamos, ver esto que está sucediendo. La otra es Venustiano Carranza, con 50, la Asamblea Legislativa 36, la delegación Iztacalco 35, Seguridad Pública, etc. Nuevamente tenemos que en 15 entidades tenemos concentrado el 62.6 de los recursos de revisión, tenemos el 29.1 de los recursos de revisión. O sea, en 15 está un poquito menos del 30%. Simplemente lo que digo es que hay que seguir, digamos, trabajando, actuando con estas entes, unos a lo mejor directamente los comisionados, pero en otros creo que también podremos, digamos, bajo las diversas áreas, evaluación, capacitación, tecnologías, estar apoyando y dándole seguimiento, digamos, a estos entes. Ahora hay que decir entes como la Contraloría, como la propia Asamblea, que a veces tienen varios recursos de revisión, pero comparados con sus solicitudes, disminuye, que es la lámina que vamos a ver posteriormente. Adelante. Adelante. Digamos, si nos vamos allá al índice de recurrencia, tenemos que la Procuraduría Social del Distrito Federal, digamos, tiene 19 recursos, pero tiene tan solo 146 solicitudes, tiene un 13% de solicitudes recurridas, ¿no? Ahí, digamos, hay que ver, porque la Procuraduría siempre había sido un sujeto más o menos, digamos, si no de los de top, sí, digamos, había estado, digamos, con un comportamiento aceptable. La Caja de la Prevención trae 15 de 119, Gustavo Madero, obviamente, trae 110 de 995 con 11.1, Venustiano Carranza, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se dan cuenta que ya no aparece la Asamblea, ya no aparecen otros que tienen muchos recursos, pero en relación a sus solicitudes, su índice de recurrencia no es tan alto, ¿no? El índice de recurrencia que traemos en este primer trimestre es de 2.8, sigue subiendo, digamos, en relación a lo que fue el año antepasado, pasado y ¿no? Adelante. Esto es la proyección de recursos de revisión, en base al comportamiento del primer trimestre y en base al comportamiento de las solicitudes recurridas. Esto nos llevaría a que el año, digo, y aquí los jurídicos y mucho más para la reunión que vamos a tener por la tarde, estaríamos terminando alrededor de los 3.173 recursos de revisión. ¿Cuánto habíamos programado en el POA? Y aquí no estamos tan lejanos, habíamos programado 2.756 recursos de revisión. Sí se ha incrementado un poco más a lo esperado, ¿sí? Esto digo simplemente para que lo consideremos en la tarde, que tenemos una reunión para ver el asunto del jurídico. Adelante. Bueno, ya hablando del índice de acceso, que ustedes saben ya es quitando el asunto de las que se confirman, tenemos que el índice de acceso en el primer trimestre, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí tenemos mucho más recursos, pero muchos de estos estamos confirmando, ¿sí? Entonces esto está llevando
que el índice de acceso sí sea mayor que el año pasado, pero no tan alto como estábamos de 2.2 en índices recurridas a 2.8, aquí pasa de 1.2 el índice de acceso a 1.4 el índice de acceso en el primer trimestre, ¿no? Simplemente, si te pasas a la primera lámina, seguimos, digamos, a la primerita, con un comportamiento similar, con incremento. El IFAI tuvo en el primer trimestre de este año 34,044 solicitudes de información. Tuvimos 24,000, que más o menos seguimos representando el 80-85% de las solicitudes, digamos, que está ahí. Y el IFAI marcó récord, así lo sacó una nota, no sé si la vieron, de que había sido récord el número de solicitudes que había recibido durante el primer trimestre del 2011, fueron 34,000, nosotros son 24,745, que no sé si sean récord, si son récord con el 2010, había que ver el 2009, bueno, tuvimos mayor número de solicitudes, si son o no un récord para el primer trimestre. Ese es, digamos, el informe, está a su consideración, señores comisionados.